Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva entrega de Pulso Nacional. Agradecemos a los que nos siguen a través de las redes sociales como Pulso Nacional TV y los que nos ven, por supuesto, a través del canal 36 de BTV y todas las frecuencias de cable a nivel nacional. Hoy tendremos una interesante entrevista con el licenciado Johnny Puaristi, quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Abogados. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el pulso de las noticias. Hola Brita, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Osvaldo. Bienvenidos a todos a Pulso Nacional. Yo encantada de estar aquí, acompañada de este destacado periodista de larga data y realmente un placer para mí también estar con ustedes para hablar de los acontecimientos importantes de la República Dominicana. ¿Qué tenemos para hoy? Mira, hay muchas informaciones de interés, pero hay una que me llama mucho la atención y es el caso de los desechos sólidos y sobre todo el reciclaje de los plásticos. Uno de los graves problemas que tenemos en la sociedad dominicana es el asunto de los plásticos. Aquí hay que prohibir, y esto debe ser una decisión del Estado, del gobierno, el uso de plástico de un solo uso. Sin duda Por ejemplo, alguna. tú compras un café y te lo sirven en un vasito plástico, te lo tomas y lo botas. Entonces tú compras un refresco, te ponen un sorbete, un calimete, que tú lo usas y lo botas. Entonces eso se va acumulando una cantidad de desperdicio plástico, que óyeme, una botellita de agua, tú la compras y la consumes en 10 segundos, en 30 segundos y la bota. Pero para degradarse esa botellita de agua necesita más de 200 años. O sea, estamos conspirando no contra el planeta, porque el planeta no le va a pasar nada. El Contra planeta nosotros contra mismos, la vida humana y contra nuestro entorno. nuestros Entonces, animales, del contra todo, ecosistema, todo. estamos creando un problema grave. Y aquí hay un problema serio. Aquí, ¿tú crees que es justo? Muchísimas empresas, por ejemplo, supermercados, que hablan de su responsabilidad social, empresarial, y sin embargo todavía siguen dando funda plástica. Hay que prohibir el uso de funda plástica en los supermercados. Eso es muy contaminante. Eso es sumamente contaminante. Entonces eso hay que sustituirlo por bolsa de tela o por bolsa de papel, como se hacía antes, Yo creo que hay que que son dinamizar y biodegradables. cambiar totalmente la dinámica sobre el asunto de esto, del tema del reciclaje. No quedarnos solamente en el tema del reciclaje, sino también eliminar que se sigan fabricando bolsas plásticas. Por lo menos hemos visto que muchas empresas han adoptado el asunto de las bolsas de papel. Son Y en muy pocas Estados empresas. Unidos y otros países de Europa, incluso en Corea del Norte, Sur, China, se han implementado el asunto de las bolsas de plásticas, pero de fibra, que son reutilizables. Yo de Reutilizable. manera independiente llamo a todo el público para que cambie este estilo de vida. Por ejemplo, También mira, personalmente cuando vamos al colmado, ah, pido 2 guineos maduros te lo ponen en una en fundita una plástica fundita negra. pequeña, rosada o azul o gris, y eso se va acumulando poco a poco en la casa, pero imagínense la cantidad de personas que en un día, en el mismo colmado, van a comprar Aquí, un maní, una menta, una sopita, una caja de y se- fósforo y se la da en una bolsita pero de mira una esta. cosa, es un problema cultural también. Mira, hay un aspecto importante en esto, Brita. Es los sectores que se oponen a eso. Aquí hay un sector que son los fabricantes de fundas plásticas, los procesadores de los plásticos, que han hecho toda una campaña de, de, de mediática y se está movilizando a todos los niveles, haciendo cabildeo para que eso no sea. Porque hay un proyecto de ley. Yo sí Hay un proyecto de apuesto. ley que modifica el uso de los residuos sólidos. Sin embargo, ¿qué están haciendo? Esos sectores están oponiendo a eso porque les perjudica
sus intereses particulares, pero el interés del país tiene que estar por encima de esos intereses. Entonces yo creo que es una decisión radical que hay que tomarla. Y debemos de comenzar. Por ejemplo, tú vas una cafetería, pides una comida, te la sirven en un envase plástico, te dan una cucharita y un tenedorcito plástico, que después que tú lo usas lo botas. Pueden hacerlo más resistente del mismo plástico, que tú lo uses, lo laven y lo use otro. ¿Verdad? Los rehusas, pero no hacer cosas de un solo uso. Esas son medidas que hay que quitar. Realmente tenemos que tener conciencia sobre esto, porque realmente los primeros perjudicados somos nosotros. De manera paulatina, diariamente, podemos caminar en una acera peatonal que muchas de nuestras aceras están sin sus tapas, y esos alcantarillados, lo primero que usted ve por debajo son decenas de almacenamiento de residuos sólidos, entre ellos plásticos, envolturas de papitas, que se van directamente a nuestros océanos, nuestros mares, a los ríos de manera directa. No, la contaminación y yo apuesto, fuerte, Osvaldo, la parte que usted acaba de mencionar, aquellos sectores que realmente no les conviene por algunos intereses, que deben de cambiar la temática. Esos equipos que trabajan ahí deberían de implementar unas políticas que vayan a innovar el comportamiento de las ventas y la producción de dichos sectores, porque al fin y al cabo los primeros que van a ser beneficiados son ellos mismos y en consecuencia también nosotros. Sí, mira, ahora mismo hay un proyecto de ley que inyectaría aproximadamente más de 3.000, casi 4.000 millones de pesos adicionales a los cabildos, precisamente para eso, focalizado a eliminar los desechos sólidos, que es un gran problema de contaminación. Entonces yo creo que a eso hay que prestarle la atención debida, enfrentarlo en la forma apropiada y entonces tomar decisiones. Pero las decisiones deben ser de todos, del gobierno, del sector económico productivo, en el caso de las empresas, y del ciudadano, de prestar conciencia. Vamos a reciclar los plásticos, vamos a eliminar los plásticos en la medida de lo posible y vamos para nosotros poder enfrentar este grave problema del cambio climático. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado, el licenciado Johnny Aristi, presidente de la Asociación Dominicana de Abogados. Volvemos en breve. Agradecemos al licenciado Johnny Aristi, presidente de la Asociación Dominicana de Abogados, aceptar nuestra invitación para conversar hoy en Pulso Nacional. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo se siente? Bien, bien, gracias Osvaldo por la invitación a este programa tan visto en esta hora y naturalmente muy agradecido por la invitación. Estamos prestos siempre, como en otras ocasiones, Bueno, a colaborar. el tema jurídico es un tema permanente. Siempre en el país hay discusiones sobre los problemas principales que afectan al ordenamiento jurídico del Estado. Hay algunas deudas de algunas leyes pendientes por mandato constitucional desde hace muchos años y hay otras que son necesarias introducir para actualizar y mejorar, eficientizar el sistema de justicia en la República Dominicana, como es el sonado Código Penal, que realmente tiene años batiéndose en el Congreso Nacional y todavía no se ha tomado una decisión al respecto. ¿Qué posición tiene ADOMA con relación a esto, a la necesidad de actualizar estas leyes y de la aprobación del proyecto de código, que necesitamos un código penal? Mira, nuestros congresistas tienen una deuda social con la población, con la sociedad dominicana. Entonces, ve que las leyes es producto de la misma dinámica de las sociedades y no son estáticas. Y por lo tanto, hay una serie de leyes fundamentales, incluyendo esa que ha mencionado el Código Penal, que tenemos más de 10 años debatiendo, que se ha estancado simplemente por las tres causales.
Es un pero pretexto. que Para mí es un bueno, pretexto. eso podría, eso es un pretexto. pretexto, Eso puede porque aprobarse sin eso y sería un aporte también importante al wow, país. precisamente esa es mi opinión. Debería aprobarse, dejarlo a un lado, entonces Excluir ese ver aspecto y una tratarlo en discusión más una ley adelante por separado. que puede ser por separado, Mm, pero también incluso someterlo a esos puntos que son fundamentales hasta un plebiscito, porque claro, si claro. no se ponen de acuerdo por cuestiones religiosas, por cuestiones de creencia, que es natural y hay que respetar, pero no podemos Pero el Estado Dominicano es mantener, laico. sí, el El laico, sí, Estado sí. Dominicano es laico y lo dice la No, Constitución. no, y O sea, esa, el Estado Dominicano no puede estar sujeto a cuestiones de ninguna religión. así Por lo mismo es. menos en teoría. Hay Eso es lo que libertad de culto, hay claro, y libertad debe de de haberlo. culto, Por lo tanto, el y Estado no por, puede asumir la representación de un culto determinado. es cierto, al haber libertad de culto, los mismos congresistas es los primeros que deben interpretar eso. Claro. Y entonces, esa deuda social de esas leyes fundamentales, incluyendo la Constitución recientemente modificada el año pasado, hay algunas leyes que son fundamentales sacar y actualizar. Por ejemplo, nosotros somos de convicción que la ley del Ministerio Público debe fortalecerse, la ley orgánica, y darle mayor carácter de independencia, que independientemente la Constitución lo establezca y lo ha establecido, lo han reforzado y los diferentes actores políticos han trabajado para la fortaleza del Ministerio Público. Y el actual Ministerio Público ha dado pasos concretos, Sí. pero hay todavía mucha deuda pendiente que nosotros creemos que debemos. Por ejemplo, el primer elemento que yo entiendo del Ministerio Público es despolitizar el Ministerio Público. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque independientemente la cabeza, el orden, el órgano y las directrices que emanen en función de esa independencia que lo establece el mismo Estatuto del Ministerio Público, debe llevarse a todos los estratos y debe profundizarse esa reforma hacia todos los estratos del Ministerio Público. Porque nosotros los que aspiramos que en el mañana tengamos un Ministerio Público fuerte, tengamos un Independiente. Poder Judicial fuerte, Independiente. ¿No? independiente Claro. naturalmente. A propósito, Osvaldo, hace 2 días fue el día del Poder Judicial, que fue establecido mediante la ley 327-98 Sí, en esta su semana. artículo 40, y asistimos precisamente a la convocatoria que hizo el Poder Judicial para la audiencia solemne y los actos conmemorativos. Y nosotros, uno de los elementos que gozamos en un comunicado fue la falta de compromiso de todos los actores del sistema. Llámese, porque el Poder Judicial se engloba, además de los jueces, es todo un sistema, los magistrados, los fiscales, los auxiliares, y entonces me preocupa a veces la falta de coordinación de todos estos actores para promover políticas públicas que vayan en beneficio de la clase jurídica, en beneficio de todos los estamentos que componen el sistema judicial y sobre todo para tener un sistema judicial robusto. Ese, Hay un aspecto importante que tú señalas ahí, y es con relación a los fiscales, a los procuradores fiscales del país. Dice que una de las metas que debe enmarcarse en los esfuerzos es a depolitizarla, porque durante muchos años esa posición era ocupada por activistas políticos. Entonces obedecían más al criterio político de los partidos que lo sustentaban, que lo llevaban a la posición, que a un interés de realmente de servir a la sociedad, defendiendo los intereses de la sociedad. Entonces eso creó un conflicto muy fuerte. Y es un proceso de una deuda pendiente, una de las cosas que hay que eliminar. Hay un aspecto también en este sentido. Aquí se presentó en una ocasión, lo presentó el Poder Ejecutivo, un proyecto para crear el Ministerio de Justicia. Era una forma de descargar muchas responsabilidades administrativas que asume ahora mismo el Ministerio Público, de manera que en ese Ministerio de Justicia pudieran administrarse las cárceles y una serie de cuestiones burocráticas que no, un ministerio público no tiene que administrar cárcel necesariamente, gerenciar cárcel, eso lo puede hacer otro organismo, de manera que se concentre sus esfuerzos del Ministerio Público a combatir la corrupción,
a atender los reclamos de la sociedad, a defender a la sociedad como su papel principal. ¿Qué posición tiene Adoma con relación a esto? ¿Y por qué eso se ha dejado caer, la ley de la creación de un Ministerio de Justicia? Nosotros hemos externado nuestra opinión con respecto a la creación del Ministerio Público. La hemos reiterado ¿De Justicia? perdón, el Ministerio de Justicia, la hemos reiterado en varias ocasiones y estamos contestes de esa iniciativa del Poder Ejecutivo de crear el Ministerio de Justicia. Incluso, bien decía Osvaldo, el tema que tiene que ver el Ministerio Público lo debe de dedicarse exclusivamente a la, a la persecución del crimen, claro. a la investigación y a todo las acciones y diligencias que haya que hacer procesales en función de hacer una buena investigación. La parte jurisdiccional, que sería exclusiva de ellos ante los tribunales, es muy diferente a la gerencial. Por lo bien establecía, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, gerencial del sistema de justicia, debe manejarlo ese Ministerio de Justicia. Por lo tanto, saludamos la iniciativa del Poder Ejecutivo. Yo espero que en la próxima legislatura, porque ya esta está concluyendo, que la próxima inicia el 27 de febrero, pueda la Comisión de Justicia reintroducir este proyecto de ley y de una vez verse aprobado. Yo conversaba con uno de los diputados que pertenece precisamente a la Comisión de Justicia y me indicaba que para la próxima legislatura iban a hacer todo el esfuerzo para aprobar el proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia, que creo que viene, es una deuda y creo que viene precisamente a delimitar esas funciones. Usted no puede tener ministerio público en la parte jurisdiccional y también gerenciando los procesos administrativos. Claro, y además es un aporte importante al país, de que exista una organización descentralizada del Ministerio Público que pueda gerenciar ese tipo de cosas. Hay un tema que me gustaría abordarlo, que es muy preocupante para los abogados y para todos los profesionales del derecho. Es porque hay una premisa jurídica que dice que si un caso, ¿no, verdad?, no se atiende a tiempo en la justicia, es una negación de justicia, ¿no, verdad? Entonces, hay un problema serio en el país con la mora judicial. Esta semana, el presidente de la Suprema Corte de Justicia reveló que casi un 45% de las moras judiciales todavía persisten en los tribunales. Pero claro, él se refería a los casos que conoce la Suprema Corte de Justicia. De seguro que en otros tribunales esa cifra sería mucho más amplia. Me gustaría que abordáramos este tema después de esta pausa. Conversamos con el licenciado Johnny Aristi, quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Abogados. En el segmento anterior abordamos el tema de la mora judicial, de lo que anunció el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del impacto que pueden tener los esfuerzos que se encaminen en ese sentido para bajar esa mora y reducirla a la mínima expresión en otras instancias, en otros tribunales del país. Mira, el tema de la mora judicial ha sido un tema de harta preocupación para no solamente para la comunidad jurídica, sino para la sociedad dominicana. Porque el ciudadano que recurre ante los tribunales de la República con el hecho de que se pueda judicializar, buscando justicia ante los tribunales, y por ejemplo tarde 10, 15 o 20 años para resolvérsele su caso, entonces ya eso es justicia denegada. Entonces, ¿qué pasa? Los últimos 3 años he asistido al Día del Poder Judicial por la convocatoria del presidente de la Suprema Corte de Justicia y uno de los temas que era esbozado en el discurso ha sido el reto de disminuir la mora judicial. Es cierto que hemos avanzado porque nosotros no podemos ver todo la parte crítica, pero sí tenemos mucha deuda pendiente con eso. Y bien establecía el mismo presidente de la Suprema, en el caso, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia,
en términos prácticos, lo que tiene que ver con la primera sala y la segunda, se ha avanzado muchísimo, pero con respecto, primera y tercera sala, pero con respecto a la segunda sala, que es la sala penal, ahí hay todavía mucha deuda pendiente. ¿Sala penal? Sí, la sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Pero, sobre todo, se ha avanzado a nivel de ese, pero donde hay mayor desafío es a veces en las cortes y en los juzgados de primera instancia, en los juzgados de paz. Que pienso yo que también se debe a una serie de iniciativas de características a veces de instrumentarlo y el seguimiento de los expedientes. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, con la última modificación de la ley de recursos de casación se han agilizado un poco, ha sido más expedito. Antes usted duraba 2 o 3 años precisamente para usted pedir una aprehensión de instancia. Ahora ya eso, ¿por qué? Porque a veces se promovían recursos con el objetivo de ganar tiempo. Pero ahora se han ido promoviendo iniciativas para tratar de ir avanzando en esa dirección. Porque si bien cierto es que nosotros como abogados buscamos mecanismos de ganar todo va a depender del papel que usted se encuentre, porque usted en su condición de abogado, si usted está representando a un demandado y su demandado es una demanda en cobro de peso, tiene la insolvencia, no tiene la capacidad de pago, usted lo que va a buscar, prolongar el tiempo para ver si en ese tiempo, si en ese tiempo usted puede solventarse y cumplir con esos compromisos. Pero naturalmente, lo que nosotros debemos aspirar a un sistema de justicia expedito, que las partes puedan tener las garantías y que se haga justicia en el tiempo adecuado. La pandemia aportó mucho al país, a pesar de todo, y al mundo, a pesar de toda la tragedia que ocasionó con la pérdida de vida. Pero estableció algo importante, que es el trabajo remoto. Y también estableció que en este país se aplicó, que eran las audiencias que se hacían virtuales. En principio fue rechazada por muchos abogados. Después las audiencias fueron un mecanismo de agilización, que no tenían que concurrir todo al tribunal. ¿Qué experiencia resultó con eso? Si usted considera que podía ser necesario restablecer de nuevo las audiencias virtuales como una forma precisamente de reducir esa mora. Toda situación de desgracia, porque eso de la pandemia fue una situación de desgracia para la sociedad dominicana y para el mundo, pero también trajo consigo algunos desafíos que nosotros pudimos ver, que nosotros entendemos que deben implementarse. El mundo digital dio un salto cualitativo. El mundo digital, nosotros hacíamos las reuniones virtuales y era muy difícil antes. Y la compra y todo se hace y era muy difícil antes usted, por ejemplo, celebrar reuniones virtuales. Incluso fue hasta el punto que hasta los partidos políticos hacían sus reuniones virtuales. Todo el mundo lo hacía virtual. Entonces, se desarrollaron audiencias virtuales. Para mí, lo digo en términos particulares, fue gran avance, porque yo pude acudir a un sinnúmero de audiencias de manera virtual, sobre todo en ámbito civil, y naturalmente se dieron. Fue una bonita experiencia, sin desplazarme de mi oficina. Claro. Yo en mi oficina, como déjame ponerme la toga a la hora, y yo entraba a mi audiencia. Sí creó, porque no estábamos preparados, creó un problema que era que cuando usted iba a depositar, por ejemplo, antes usted iba a depositar una solicitud de fijación de audiencia, le daban la respuesta. El mismo día usted venía, bueno, su audiencia está para tal día. Pero entonces esto, al no estar con el personal técnico calificado, ni tener las herramientas o los recursos humanos necesarios, nos creó cierta mora y cierta dificultad ante la respuesta de los servicios que se solicitaban. Pero sí se supone que a través de un correo electrónico se da la respuesta. No, te daban la respuesta. Lo que pasa es que tardaba mucho, 1 mes, hasta 2 meses para dar la respuesta de un servicio, que era muy diferente de la experiencia entonces de conocer las audiencias virtuales. Se aprobó una iniciativa ya por ley para llevar a cabo la modernización del Poder Judicial sobre las audiencias y los servicios virtuales. Y precisamente antes de ayer, el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que para el presente año él aspira que en todo el país las audiencias, por lo menos civiles e
exceptuando las penales, puedan conocerse de manera virtual. Entonces, hay todo un cronograma. Yo espero que podamos hacer la articulación necesaria para ver cómo se puede avanzar, que existan las herramientas tecnológicas para dar la respuesta y que los auxiliares de la justicia puedan tener el mecanismo de conectarse fácilmente, porque también había un desafío. Había gente que no se prepararon para eso, pero se ha venido trabajando en eso y esperamos que de aquí al próximo año podamos tener la celebración de audiencia virtual en toda la geografía nacional y así, incluso lo anunció el presidente de la Suprema. Yo estoy contento con eso, en principio, y las penales, porque las penales todavía están excluidas, pero vamos a ver con este proceso tanto las demás audiencias que se puedan celebrar de esta forma y en el proceso ir verificando cuáles correctivos hay que hacer para mejorar el proceso. Yo creo que es un paso importante y un aporte importante al país y a la aplicación de la justicia en la República Dominicana. La República Dominicana sigue creciendo la delincuencia. Los esfuerzos que, con las limitaciones propias que hace la policía, de perseguir al delincuente, al Ministerio Público, de someterlo a la justicia. Se dan casos de personas que cometen 3, 4, 5, 6, y hay hasta más de 10 sometimientos y rápidamente quedan en libertad por los tribunales. ¿Qué es lo que está pasando con los tribunales? Que sueltan con tanta prontitud a personas que hace un esfuerzo la policía en perseguirlo, en capturarlo, y el mismo Ministerio Público de documentar su detención. Entonces un juez dice, no, y lo pone en libertad. ¿Qué es lo que está pasando en eso? Mira, porque es la percepción de la población. Estoy hablando de la percepción, no, este tipo lo cogen preso y ahorita está suelto. Mira, yo pienso que hemos avanzado, porque si bien es cierto que tanto el Ministerio Público como la policía carecen de toda la disponibilidad de los recursos y las herramientas tecnológicas para la persecución del crimen y el sometimiento, pero sí, si nosotros nos ponemos a comparar con años anteriores, 10 años atrás, nosotros hemos avanzado. Y tenemos el día de hoy, por ejemplo, una policía más tecnificada, tenemos en el día de hoy un Ministerio Público más eficiente, aunque la población sienta que en algunos casos, hechos delictivos, que no el Ministerio Público como la policía no tengan las herramientas, porque a veces, les voy a decir una cosa, a veces no es fortuito, a veces que se obvien o se salten algunos procesos para que después cuando se vaya a judicializar, entonces no tiene sustentación. No tiene esa sustentación. Entonces, a veces esas cosas, pero esos son los menos, esos son los menos. Lo que pasa es que naturalmente vivimos en una sociedad que ha ido avanzando, a una sociedad que también la misma delincuencia se ha ido tecnificando y cada día más es más creativa, pero sí lo cierto es que tenemos un Ministerio Público y tenemos una policía que gracias a los esfuerzos del Poder Ejecutivo, de todos los actores, se ha ido tecnificando. Si usted ve, por ejemplo, antes, para una actuación de la policía, se cometía, no es que no se cometa, muchas arbitrariedades, pero eso ha ido descendiendo. Y si usted observa también la misma participación de la policía en actos delictivos, eso ha ido descendiendo. Solamente hay que ir buscando las estadísticas, porque al día de hoy la policía tiene mejores salarios, tiene mejores herramientas para la investigación, así como el Ministerio Público. Hay siempre, tú sabes que hay una serie de necesidades y los recursos son limitados, pero yo apuesto a la sociedad dominicana y yo apuesto que esa policía y ese Ministerio Público en el porvenir puedan esas falencias, esas debilidades que tienen, se puedan superar. Hay un tema también que es cultural de la población y también hay un tema que es cultural que no escapa al Ministerio Público o a la policía, porque también se cometen abusos. Sí. Mírate, el día de hoy precisamente Adoma envió una declaración de prensa a los medios donde en el día de ayer una magistrada del ensanche de Capotillo, Esther Sánchez, apresó ilegalmente a 2 connotados abogados, a Johnny Carpio, que tú lo conoces, abogado, comunicador, con más de 40 años de ejercicio,
Y me decía Johnny Carpio esta mañana, Johnny, tú me conoces lo respetuoso que yo soy. Entonces, es un abuso. Él fue, conjuntamente con otro abogado, Eduardo Morel, a representar a una cliente que la tomaron, la retuvieron presa por un hecho, supuesto hecho delictivo que ha cometido un hijo de ella. Por eso está prohibido. Las imputaciones son personales. Son Y él personales. fue a ver qué pasaba y a buscar la forma de representar a su cliente. Y esa fiscal, el Ministerio Público, de manera abusiva, mandó la conducencia de esos abogados. Y eso, yo le hago un llamado de estos espacios, se lo hemos hecho a doña ¿Fue la Miriam. fiscal o fue la jueza? No, la fiscal. La fiscal. Lo condujo a un destacamento, a ambos lo mandó y lo puso a disposición hasta que haya requerimiento de ese Ministerio Público. Gracias a la intervención de Jenny Berenice y gracias a la intervención de otros actores que pudo a pasar al filo de la medianoche liberar a esos abogados. Pero ustedes vieron también en la prensa a otro abogado y comunicador en San Cristóbal, Domingo Ramírez, Así es, comunicador, amigo de nosotros, colega, también sucedió lo mismo. Entonces, yo entiendo que esas actuaciones, tanto de los actores que participamos, nos vemos expuestos a muchas situaciones, pero deben manejarse y canalizarse de otra forma. Claro. Como profesionales que somos, Por naturalmente. supuesto. Hay un tema, en caso de la reforma de la policía todavía, hay mucho que recorrer, porque más que una reforma, una reestructuración, debería ser una refundación de la policía, porque es que tiene tantos vicios. Todavía hay denuncia de que en los cuarteles, en los destacamentos se cobra por poner libertad a personas detenidas injustamente. Entonces, ese tipo de inconducta hay que enfrentarla. Hay que enfrentarla. Entonces, hay oficiales que son encargados de esos departamentos y le asignan cuotas a los policías bajo su mando. Tiene que traer tantas personas detenidas y cobrar el dinero. Ese tipo de cosas hay que resolverlo. Hay otros temas interesantísimos, que me gustaría que lo tratáramos. Es el caso que se ha presentado con el Tribunal Constitucional. Hay sectores que señalan que aunque el Tribunal Constitucional es una medida oportuna y fortalece más el sistema judicial de la República Dominicana, a veces algunas decisiones del Tribunal Constitucional no crean más conflictos que otras cosas. Y me refiero a la última decisión que se tomó ahora con los partidos políticos, en el caso de la Junta Central Electoral, con las llamadas candidaturas independientes, que ha creado todo un corsor en los propios partidos, que no deberían ser candidaturas independientes, sino candidaturas individuales, ¿no? ¿Verdad? Yo como persona tengo derecho a postularme, ¿no? ¿Verdad? Aunque no es un derecho, en la Constitución habla claro, que es derecho a elegir y ser elegible, no es ser elegido, es ser elegible. O sea, que crea esa brecha. Ese tema, me gustaría ya que lo resumiéramos rápidamente en los minutos que nos faltan. Bueno, ciertamente a la creación del Tribunal Constitucional se ha fortalecido el sistema de justicia en la República Dominicana. Pero precisamente la última decisión que usted hace alusión es una decisión que nosotros entendemos un poco desafortunada, porque entiendo que los partidos políticos con sus altas y sus bajas han sido el sostén de la democracia dominicana. Y sobre todo el liderazgo político, independientemente usted pueda estar de acuerdo o no con uno de ellos, han tenido la madurez suficiente para tratar de que esa democracia se fortalezca en nuestro país. Entonces, cuando tú tienes una organización que tiene ese temor y que tú puedas consultar y que tengas actores que a nombre de esa organización, de ese partido político, puedan suscribir pactos para impulsar iniciativas, promover políticas públicas, es fundamental. Por eso los partidos políticos siempre serán el sostén de la democracia. Entonces, es preocupante esas candidaturas independientes porque yo puedo tener popularidad en un momento determinado, pero no tengo una estructura, un estamento a través de la cual se hace sujeto de responsabilidades y a la cual se puede acudir para, ¿a quién usted acude? Por ejemplo, surjan 500 candidatos independientes, un momento determinado. Eso es insostenible, inmanejable. Entonces, por lo tanto, yo pienso que es una decisión muy acertada y apuesto a la fortaleza de los partidos políticos que han sido el sostén de la democracia en la República Dominicana y en el mundo también. Y el resto le corresponde al Congreso Nacional, que debería de
de establecer una ley que regule ese tipo de candidaturas. Lamentablemente nos agotó el tiempo. Gracias Te siempre por la Te invitación. agradezco, Johnny, tu participación. Muchos temas se quedaron pendientes, pero sería para otra ocasión. Y a ustedes, amigos, no se vayan porque hay mucho más en Pulso Nacional. Amigos, estamos de vuelta. Gracias una vez más por acompañarnos para dar continuidad con un tema que realmente debemos prestar atención. Recientemente se ha hecho eco en las informaciones de los periódicos nacionales de, señores, disminuir el horario del consumo de bebidas alcohólicas en las vías públicas. Y yo realmente creo que deberíamos de considerar este punto porque es una problemática que conlleva, aparte de las bebidas alcohólicas, el desorden de las bocinas, un asunto que realmente ha perjudicado tanto la salud de los vecinos, quejas de los niños que tienen que tomar clase al día siguiente, el asunto de los vecinos que también tienen que levantarse al día siguiente para ir a sus labores cotidianas. Y realmente quiero saber exactamente su opinión particular, señor Osvaldo, porque aquí en República Dominicana nos conocemos por ser un país alegre, que nos gusta compartir, y una cosa no tiene que ver con la otra, pero sí considerar el asunto de la disminución del horario. Mira, aquí se ha hecho un ruido y se ha querido sacrificar a la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, por una decisión muy valiente, muy oportuna y que realmente debemos de repararla, de limitar, y así lo hizo durante el periodo de la Navidad, la expedición de bebidas alcohólicas en los colmados y en los centros de expendio de bebidas alcohólicas. Lo limitó a la medianoche como una forma de regular y garantizar la tranquilidad y evitar tantos problemas de salud que se originan en eso, sobre todo accidentes, muertes, discusiones, que la mayoría de esos accidentes que se registraron durante las Navidades eran personas que habían ingerido bebidas alcohólicas. Entonces yo creo que ahora se busca que prohibir la expedición de bebidas alcohólicas en hora de la madrugada. Yo creo que no, que eso no debe de hacerse. Hay que prohibir la expedición de bebidas alcohólicas permanentemente, no en hora de la madrugada. En la vía pública no debe de expedirse, de venderse bebida alcohólica. Y cualquier persona que sea sorprendida en la calle con una botella de cerveza, con una lata de cerveza, con una botella de alcohol, de robo, de lo que sea, debe de ser detenido y procesado. Yo creo que no debe de permitirse la ingestión de bebida alcohólica en los sitios públicos. Incluso regular la expedición de la bebida alcohólica, si es posible, hasta fuera de los colmados. Que se hagan establecimientos especiales para la venta de bebida alcohólica. ¿Tú entiendes? Que se hagan centros de expendio de bebida alcohólica y tú vas a comprar tu bebida alcohólica, ahí no venden arroz ni otras cosas. Pero en los colmados y en los supermercados, en los sitios donde acude la gente, donde acude la familia y van a comprar cosas, no vender bebida alcohólica. Y por supuesto, controlar el ruido innecesario que se hacen, esa bulla que se hacen en los colmadones. Es sumamente interesante. Antes de concluir, quiero hacer un llamado a toda la sociedad e inclusive a las autoridades, pero personalmente a los padres, porque recientemente ya finalizamos el año pasado, las festividades, y hemos notado desde hace muchos años el comportamiento de los menores de edad, que usted lo ve andando abiertamente con sus galones de vino, vasos fond, tomando bebidas alcohólicas. Bueno, es un escándalo. Y nadie dice nada, nadie hace nada. En esta temporada navideña, 49 niños fueron intoxicados. Es una vergüenza. Esto es para que los mismos padres tomen conciencia y reflexionen sobre lo que están sembrando en sus hijos. Vamos a una pausa porque hay mucho más en Pulso Nacional.
Amigos, es todo por hoy. Hemos desarrollado temas interesantes por este momento y reiterarles como siempre que tienen disponible nuestras redes sociales y recordarles que tienen todos los contenidos que semanalmente hacemos para todos ustedes en nuestro canal de YouTube Pulso Nacional TV. Que pasen feliz resto del día.